Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Esta será la charla número 20 sobre el Padre Nuestro. Preguntas 313 a 315. ¿Qué dice la pregunta? No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué significa eso? No nos dejes caer en la tentación significa que pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, no permitiendo que seamos tentados o dándonos gracia para no ser vencidos. Entonces aquí pedimos tres cosas: que nos libre de las tentaciones, que no permita que seamos tentados, o si lo permite, que nos dé gracia, ayuda, fuerza, luz para no ser vencidos. 314. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son unas excitaciones al pecado que nos vienen del demonio o de los malos hombres o de nuestras pasiones, de nuestra carne. De ahí los tres enemigos del alma: el mundo, los malos que no siguen a Cristo, los pecadores, los demonios y nuestras pasiones. Hay una pregunta muy consoladora que sigue: ¿es pecado tener tentaciones? No, no es pecado tener tentaciones, pero es pecado consentir en ellas o exponerse voluntariamente al peligro de consentir. También aquí tenemos mucha luz. No es pecado ser tentado, pero es pecado consentir en la tentación, querer hacer, tener deseo de hacer lo que dice la tentación. Y también algo sumamente importante: es pecado exponerse voluntariamente al peligro del caer en la tentación o al peligro de consentir en ella. Por ejemplo, el que va a una discoteca, quiera o no quiera, va a tener tentaciones. El que va a una playa de gente perdida va a tener tentaciones. El que se expone, el que mira películas que sabemos que siempre contienen algo de venenoso, de diabólico, a la tentación, se expone. Entonces el cristiano hizo un pacto con Cristo, renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, renuncia a sus seducciones. Por lo tanto, no debemos exponernos a las tentaciones. Ahora veamos un poco más a fondo esto de la tentación. La tentación en sí es un ataque de nuestros enemigos que pretenden hacernos caer en el pecado, desviarnos del camino de la salvación. Ahora, el ataque puede venir directamente del demonio, puede venir, es más frecuente, de los demás, de los pecadores, de la gente que no piensa en la salvación, que impulsa a la tentación. Y también el ataque puede venir de nosotros mismos, debido a que el bautismo, aunque haya borrado el pecado original, no borra la inclinación al mal, al pecado. En el capítulo 2 del Génesis se narra tan a lo vivo la tentación y caída del hombre, que puede ser un ejemplo para nosotros para entender y explicar esto de la tentación. Primero, hay una malicia y astucia de la serpiente, el demonio, que por perdernos se vale del engaño. Entonces la tentación es un engaño, como el cazador va a poner una trampa, el pescador lanza un anzuelo y el anzuelo tiene algo bueno, pero el problema es que al tomar el anzuelo, el pez queda atrapado y lo sacan del agua y muere. Entonces,
En la tentación hay una mentira, hay un engaño, astucia, malicia, y el demonio siempre se vale del engaño. Pero la tentación despierta la pasión. La pasión empieza a despertarse y presenta agradable la fruta prohibida. Eva miró la fruta, era apetecible, era agradable a la vista. Después, un cómplice que seduce a otro. Eva, que hace comer la fruta a su marido. Y aquí Adán fue débil al consentir. Entonces, malicia y astucia de la serpiente, la pasión excitada por la vista y lo que uno ha escuchado, y después uno no cae solo, va a hacer caer otro, cómplice que seduce a otro. Y finalmente el demonio se vale, dijimos, de mentiras, engaños, sugiere malos pensamientos, excita las pasiones, y una vez que uno ha dado satisfacción a la pasión, queda vacío, queda triste, queda en la miseria y despojado de la gracia y de los dones de Dios. Como el mundo nos hace daño, y nos seduce con malos ejemplos y también perversas doctrinas falsas para alejarnos del camino. Ahora, ¿por qué Dios permite la tentación? Bien, Dios permite la tentación para que seamos humildes, viéndonos en tantos peligros, pedimos su ayuda, para que nuestra virtud se arraigue como el árbol azotado por los vientos, para que demos prueba de nuestra fidelidad a Dios. El soldado muestra su valor en la batalla, no en palabra. Y para también premiarnos, como el soldado que gana la batalla y el luchador que vence en la palestra, dice San Pablo, 2 Timoteo 2:5. Bienaventurado aquel que sufre la tentación, porque después que fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice Santiago 1:12. Bienaventurado el que sufre la tentación, porque después que fuere probado recibirá la corona de vida. Ahora ya lo dijimos, el sentir no es consentir. La tentación, tener ganas de pecar, no es el pecado. Fuera las turbaciones. Para quien voluntariamente se pone en peligro, eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque uno se pone y caerá, porque está escrito, quien ama el peligro perecerá en él. Entonces, fuera las presunciones. Uno debe no ser presuntuoso. Y bien, el que se expone a la tentación, personas, lugares, objetos, etc., es un presuntuoso. Como Eva dialogó con la serpiente, ha caído. Es importante saber que el demonio es como un león, un león rugiente. Uno no se acerca al león rugiente. Por ejemplo, usted está, no sé, en un zoológico, hay leones, hay tigres, hay animales salvajes, y usted no va a poner su mano dentro para que la muerda. Ahí usted está, si la muerdes, eres el culpable, tienes que mirar desde lejos. El león es enemigo y el león es figura del demonio. Si el demonio pudiera, nos haría todos pecar y llevarnos al infierno. Por eso cuando vemos que un mal pensamiento viene, debemos rechazarlo inmediatamente. ¿Por qué? Y porque como el lobo hambriento se acerca para devorarnos. ¿Qué hacer para no caer en la tentación? Primero, nuestro Señor mismo lo dijo, vigilad y orad para no caer en tentación, dice Cristo, San Mateo 26:41. Supongamos que en una casa quieran entrar los ladrones. ¿Qué se hace para evitarlo? Se cierran las ventanas, se atrancan bien las puertas para que así no tengan por dónde entrar. Tengamos cuidado con los ojos, los oídos, la lengua, con la imaginación, que son las puertas y ventanas del alma. Tener cuidado con los ojos. Por eso debemos mortificar nuestra vista
Y estamos, por desgracia, en una ciudad, un mundo paganizado. Las mujeres pobrecitas siguen maestras de vicios pecados de la tele, etcétera, y piensan que mientras más se despisten, más son lo que son, y bien, es un error fatal. Ahora, hemos dicho ser tentado no es pecado, entonces no fijarse, cerrar los oídos cuando alguien viene a chismear, hablar, criticar, juzgar, mejor cerrar o cambiar de tema, cuidarnos de la lengua, porque podemos matar con la lengua también. Se queda uno en guardia o se tiene un buen perro que avise. Los perros son los guardianes de los hombres. Queridos hermanos, nosotros debemos ser las centinelas, los perros que advierten a nuestra alma y a nuestro prójimo. Al advertir que el enemigo viene, que se excita en nosotros la ira, la envidia, la pasión, cualquiera reprimirla, debemos reprimirla enseguida, rechazar la tentación desde el primer momento. Entonces, cuando vemos que hay ira, envidia, maldad, lujuria, cualquier cosa, rechazarla inmediatamente pensando en otras cosas, no hacerle caso. También para evitar que los ladrones entren en una casa, se den la luz encendida, para que los ladrones, creyendo que la gente está despierta, no se atrevan a acercarse. Tengamos nosotros mismos en nuestra alma, en la luz de la fe, acordarnos de que estamos en presencia de Dios. Ten presente a tu Dios todos los días de tu vida, decía Tobías a su hijo, 4:6. Ten presente a tu Dios todos los días. Dios me ve, Dios me juzgará, Dios está a mi lado. Yo no haría tal fechoría frente a los demás porque hacerla solo. Si el enemigo nos sugiere el placer, debemos acordarnos de las funestas consecuencias del pecado. Y finalmente, si aún con todo los ladrones pretenden asaltar la casa, se pide socorro, acudir al Señor, orando, y no seremos vencidos. Pedid y recibiréis, dijo el Señor. Invocar a Jesús, María Santísima, y el enemigo huirá avergonzado, pues Jesucristo le venció en la cruz, y la Virgen Inmaculada aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Un ejemplo. Contábame, dice un santo, una persona, que los malos ratos que algunas temporadas le daba el demonio con inquietudes de conciencia, tempestades de pensamientos rebeldes, de tristeza, de miedo, rezando los rechazaba. Mire usted, decía, cuando yo me veo muy, muy agotado, le digo con todo mi genio, dice el demonio, perro feísimo, tanta falta te hago yo en el infierno. El perro no ladra a los de casa, sino a los extraños. Lo mismo hace el demonio. De los pecadores no se cuida, porque ya son suyos. A los justos, en cambio, los ataca duramente. Saint-Éphraïm tuvo un sueño, vio una ciudad muy corrompida y en ella solo un demonio a las puertas y que estaba durmiendo. Después, en el desierto, en que vivía solo un ermitaño, vio muy afanoso un ejército de diablos. ¿Por qué? Y porque el que está en pecado ya no sirve para el demonio, ya está en sus garras, entonces tiene que atacar el que está en la gracia. Queridos hermanos, si usted se confiesa, comulga, reza y tiene tentaciones, quede tranquilo, significa que usted anda bien. Usted está fuera de las garras del demonio, y el demonio está fuera de tu alma. En la vida de Santo Cura de Ars puede verse la hazaña con que por más de 30 años le persiguió el demonio. Explicando el catecismo, decía el santo, el demonio es muy astuto, pero no es fuerte. Basta la señal de la cruz para ahuyentarlo. Deo gracias. Hagamos lo mismo.